Imagina esto, la mayoría de los proyectos no mueren por falta de talento, ni por mala suerte. Mueren porque desde el primer día empiezan blandos, sin reglas, sin fuerza, como una casa construida sobre lodo. Suena duro, pero es la verdad. Si tu inicio es débil, tu final está condenado. Hoy voy a mostrarte una idea que casi nadie aplica, pero que cambia todo. La llamo la ley de la fundación de hierro. Es simple, si tú quieres que algo dure, los primeros días deben ser los más estrictos, los más exigentes, los más firmes. Igual que un gobernante nuevo que, según Maquiavelo, solo se mantiene en el poder si establece orden desde el principio y corta cualquier debilidad antes de que crezca. No se trata de ser cruel. Se trata de ser claro, rápido y sin vacilar. ¿Por qué puedes confiar en esto? Porque funciona exactamente igual en proyectos, hábitos, negocios o relaciones. Si tú marcas el estándar desde el inicio, ese estándar se mantiene. Si empiezas flojo, lo flojo se vuelve norma y después ya no hay cómo salvarlo. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces tú fracasaste no por lo que hiciste al final, sino por lo que permitiste al principio? Y antes de seguir, dime en los comentarios, ¿sueles empezar fuerte o empiezas suave esperando agarrar ritmo después? Tu respuesta puede revelar más de lo que crees. Al final del video descubrirás exactamente cómo aplicar la fundación de hierro en una situación real de tu semana y el error silencioso que, si lo cometes, puede desmoronar tu proyecto desde el primer día. Ley número 1. La ley del inicio irreversible. Dime una cosa, ¿alguna vez has sentido que tu proyecto estaba condenado incluso antes de arrancar? Como si algo invisible hubiera quedado torcido desde el primer paso, y todo lo que vino después solo fue una consecuencia inevitable? Ahora pregúntate esto, ¿por qué hay personas que parecen controlar la dirección de un proyecto desde el primer día, mientras otras quedan atrapadas intentando corregir errores que nunca deberían haber ocurrido? Y lo más incómodo, ¿y si el fracaso no aparece al final, sino en el inicio, en ese momento en el que casi nadie presta atención? Aquí entra la ley del inicio irreversible. Una idea simple, pero brutal. El primer movimiento fija el marco psicológico y político de todo lo que viene después. Lo que tú estableces al principio se vuelve la estructura invisible que sostiene, limita o libera tu proyecto. Y una vez puesta, es casi imposible deshacerla. Cuando digo inicio, no hablo de un ritual motivacional. No hablo de inspiración. Hablo del tipo de inicio que un estratega tomaría en serio. Ese momento donde defines quién manda, que se tolera, que se prohíbe, qué valores guiarán la dinámica y qué líneas no se cruzarán jamás. Ese inicio crea algo parecido a la primera capa de cemento en una construcción. Si esa capa está torcida, todo lo que construyas encima hereda esa torcedura. Por eso la llamo irreversible, porque aunque años después quieras enderezar todo, el daño ya está sellado en la base. Míralo en el mundo corporativo. Cuando un nuevo integrante llega a un equipo, su primer día actúa como un mapa psicológico. Si entra con una actitud insegura, pidiendo permiso para existir, el equipo registra ese patrón. Lo tratan como alguien prescindible, fácil de ignorar. Y aunque meses después intente mostrarse firme, ya no funciona, ya fue clasificado. Su posición social quedó marcada por un inicio débil. Pero si entra con presencia, claridad y límites bien definidos, la dinámica cambia. Se instala una percepción de valor. Las personas calibran su lugar frente a él. Y esa clasificación temprana le da estructura a todas las interacciones futuras. Piensa también en lo social. Si tú permites bromas pesadas la primera vez que te integras a un grupo, creas un precedente. Ese precedente se convierte en permiso. Y el permiso se vuelve cultura. No importa que luego digas que ya no te gustan esas bromas. Tú mismo estableciste que contigo se puede. Pero si desde el primer instante muestras un estilo distinto, más sobrio o más firme, defines el nivel al que quieres que te traten. Lo que tú permitas el primer día será tu etiqueta. Lo que tú marques desde el inicio se vuelve tu reputación. En lo romántico, la ley del inicio irreversible es aún más evidente. Muchas relaciones fracasan no por problemas graves, sino por una base mal construida, roles confusos, inversiones desbalanceadas, ritmos ilógicos. Desde el primer mensaje, desde el primer encuentro, ya se establece quién persigue a quién tiene el control emocional y quién está dispuesto a renunciar a sus límites por seducción. Si tú comienzas entregando demasiado o mostrando dependencia, no estás siendo romántico. Estás programando una dinámica donde tu valor queda por debajo.
Y esa percepción inicial rara vez se recupera. ¿Por qué pasa esto? Porque la mente humana tiene una tendencia, una vez que forma una primera impresión, busca justificarla. Es lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación, que en simple significa que tu cerebro solo ve lo que confirma lo que ya cree. Si tú inicias fuerte, la gente interpreta todo lo que haces como prueba de tu fuerza. Si inicias débil, la gente interpreta todo lo que haces como prueba de tu debilidad. Ahora, piensa en un conflicto. Un líder que se quiebra en el primer momento de presión queda marcado para siempre como alguien frágil. Los demás no olvidan ese primer punto de ruptura. Ese inicio se vuelve el marco con el cual evaluarán todas sus decisiones futuras. Un líder que mantiene la calma, que no se acelera, que no reacciona con torpeza, crea otra estructura, la percepción de estabilidad. Esa percepción se convierte en respeto, y el respeto en obediencia voluntaria. Entonces, ¿qué significa realmente iniciar de manera irreversible? Significa que tu primer movimiento debe ser sólido como hierro. Significa que debes comenzar como quieres terminar. Significa que debes poner las reglas antes de que los demás las pongan por ti. Significa que no puedes permitirte improvisar en la parte que más moldea el resto. La mayoría de las personas creen que pueden corregir en el camino. Creen que los errores del inicio se solucionan con buena intención, paciencia y trabajo. Pero el mundo real no funciona así. Un mal inicio crea una narrativa sobre ti. Y esa narrativa condiciona todo lo que intentes construir después. No empiezas desde cero, empiezas desde la historia que los demás ya fabricaron sobre ti. Por eso esta ley es tan poderosa y tan peligrosa, porque te obliga a renunciar a los inicios débiles, los inicios tímidos, los inicios a medias. Te exige que entres a un proyecto, a una relación, a un equipo o a una negociación con una dirección definida, una postura firme y un estándar claro. Te exige que actúes como si cada inicio fuera una sentencia. ¿Por qué lo es? Cada vez que tú inicias un proyecto, estás escribiendo la primera línea del guión. Y esa línea condiciona todo lo que viene después. Por eso los estrategas de verdad nunca inician sin pensar. Nunca inician sin intención. Nunca inician sin estructura. Y jamás permiten que otros definan ese primer movimiento. El inicio es irreversible. Lo que tú estableces, aunque sea sutil, aunque parezca pequeño, se convierte en tu destino. Y si logras dominar esta ley, cada proyecto que toques nacerá con fuerza, con respeto y con una base tan sólida que incluso tus enemigos tendrán problemas para atacarte. El inicio decide todo. Y ahora tú ya no tienes excusas para iniciar débil. Y cuando el inicio ya no tiene vuelta atrás, surge el siguiente punto esencial. Ley número 2. El pecado más común: empezar suave. La mayoría fracasa por una razón tan simple que parece ridícula. Empiezan suave. Empiezan queriendo agradar. Empiezan queriendo que todo el mundo los quiera. Y cuando empiezas así, ya perdiste antes de avanzar un solo paso. Aquí voy a llevarte por 3 niveles. Primero lo obvio, lo que cualquiera entiende. Después lo que casi nadie nota. Y al final, lo profundo, la ley oculta que Maquiavelo habría usado si viviera hoy. Nivel superficial. Tú has visto este error 1000 veces. En el trabajo entra alguien nuevo y en sus primeras semanas habla bajito, dice sí a todo, se disculpa por cualquier cosa y busca caerle bien a todos. Quiere que lo acepten. Quiere que digan qué buena persona. Pero fíjate en lo que pasa después. Cuando ese mismo novato intenta poner un límite o exige respeto, nadie lo toma en serio. No porque sea malo en su trabajo, sino porque él mismo entrenó a todos a verlo como alguien que se acomoda. Suave al inicio, irrelevante al final. Lo mismo pasa con el que quiere empezar un proyecto. Dice que va a lanzar un negocio, pero habla como si tuviera miedo de molestar al mundo. Pide permisos imaginarios. Ojalá funcione. Voy a ir probando, a ver qué pasa. Ya desde ese lenguaje revelas que tu fundación es blanda. Y si la base es blanda, todo lo que construyas encima se va a caer. Ahora, ese es el nivel superficial. Pasemos al medio. Aquí ya se vuelve incómodo, porque toca tu ego. La razón por la que empiezas suave no es porque seas amable. Es porque tienes miedo. Miedo a que te juzguen, miedo a que te llamen arrogante, miedo a que te enfrentes a una crítica. Entonces haces lo más peligroso, sacrificas tu fuerza para proteger tu imagen.
Pero esto tiene un detalle maquiavélico que pocas personas ven. Cuando tú suavizas tu entrada, no reduces el conflicto. Lo postergas. No estás evitando problemas, estás incubando un problema mayor. Porque las personas que conoces, desde colegas hasta amigos, forman una opinión de ti durante los primeros días. Esa opinión es su versión de tu ley. Y una vez que se forma, es casi imposible cambiarla sin usar fuerza. No fuerza física, sino fuerza social, confrontación directa, correcciones duras, reestructurar la dinámica. En otras palabras, si no aplicas dureza al inicio, la tendrás que aplicar después, pero multiplicada. Mira este escenario. Entras a un departamento nuevo en una empresa. Tu jefe directo, llamémoslo Herrera, es amable, pero también muy competitivo. Tú quieres evitar fricciones, así que aceptas tareas que no te corresponden. Trabajas horas extras sin decir nada. Sonríes, agradeces, te adaptas. Y durante un mes, Herrera se convence de que tú eres el que siempre dice sí. Ya te etiquetó. Para él, eres moldeable. Ahora imagina que después quieres un ascenso. Intentas ponerte firme, intentas pedir un aumento o una posición de liderazgo. ¿Qué pasa? Herrera se sorprende. Te ve como si estuvieras actuando fuera de tu personaje. Te resiste, te cuestiona, te frena. No porque no lo merezcas, sino porque la fundación de tu relación fue débil. Te tocó reconstruir algo que debiste haber construido bien desde el inicio. Ese es el nivel medio. Pero ahora vamos más profundo. Aquí es donde se revela la ley de la fundación de hierro. Esta ley dice algo simple, pero brutal. Cualquier dinámica humana está determinada por tus primeros movimientos. No por tus intenciones, no por tus palabras bonitas, no por lo que tú crees que estás comunicando. Tus acciones iniciales son una declaración silenciosa de tu valor. Y esa declaración queda grabada. Cuando empiezas suave, estás enviando un mensaje que tu cerebro y el cerebro de los demás entiende perfectamente. Tú no te consideras fuerte. Tú no te consideras valioso. Tú no crees que te corresponde autoridad. Nadie lo dice en voz alta, pero todos lo sienten. Y ese sentimiento define los límites del juego. Aquí está el verdadero veneno del inicio suave. Te entrena a ti mismo a actuar pequeño. Si cada vez que inicias algo lo haces desde la dulzura o la duda, tu mente se adapta a ese rol. Es como si te pusieras una camisa 2 tallas más pequeña y luego intentaras caminar recto. Te condicionas a bajar la voz, a complacer, a evitar tensión, a buscar aprobación antes que respeto. Y esa costumbre no se rompe fácil. Mira ahora un escenario social. Estás entrando a un nuevo grupo de amigos. Si tú llegas intentando que todos te quieran, vas a terminar siendo el que hace favores, el que escucha los problemas de todos, el que nunca confronta a nadie. Sí, te aceptan, pero no te respetan. Y la falta de respeto es como un impuesto que pagas todos los días sin darte cuenta. Te ponen apodos, te interrumpen, se burlan de tus metas, te hablan como si fueras menos. No porque te odien, sino porque tú entrenaste esa dinámica desde el inicio. Ahora imagina el escenario contrario. Llegas tranquilo, seguro, claro, con límites firmes desde el primer día. No agresivo, no arrogante, simplemente definido. No aceptas bromas que te faltan al respeto. No te ofreces para todo. No intentas impresionar. Observas, escuchas, decides. ¿Qué pasa? Te vuelves alguien difícil de leer. Y lo que es difícil de leer, se respeta. Ese es el punto más profundo. Las personas no respetan tu bondad al inicio. Respetan tu claridad. Y la claridad nace de una fundación de hierro. La ley es esta. El mundo te trata según la fuerza que muestras en tus primeros pasos, no según la fuerza que prometes después. Así que pregúntate, ¿empieza suave por estrategia o por miedo? Porque si es por miedo, ya condenaste el proyecto antes de que naciera. Tras empezar suave, llega el principio que revela por qué tu esfuerzo se diluye. Ley número 3. ¿Por qué Maquiavelo insiste en la severidad inicial? Tú has escuchado toda tu vida una idea muy popular, que para ganar respeto, cariño o apoyo, primero tienes que ser flexible, comprensivo y accesible. Que si eres firme desde el inicio, la gente se alejará. Esta es la creencia suave que domina hoy. Una creencia cómoda. Y también una de las causas más frecuentes del fracaso. Maquiavelo diría que esta idea es peligrosa.
No porque la bondad sea mala, sino porque en los primeros pasos de cualquier proyecto, relación o liderazgo, la suavidad se interpreta como debilidad. Y cuando alguien percibe debilidad en un inicio, no se inspira, se activa. Te mide, te prueba. Se pregunta cuánto puede empujarte antes de que digas basta. La verdad contraintuitiva que Maquiavelo revela es simple. Al principio, la severidad no destruye. La severidad protege. La severidad ordena. La severidad establece la estructura que después te permitirá ser generoso sin que esa generosidad se vuelva un arma en tu contra. Piénsalo así. Cuando tú construyes una casa, la parte más dura no es decorar el interior, es poner los cimientos. Nadie le dice al arquitecto que está siendo muy estricto cuando exige que el concreto se seque el tiempo exacto. Nadie lo acusa de ser rígido cuando pide precisión milimétrica. Entendemos que al inicio, la rigidez es lo que evita que la estructura colapse más adelante. Pero cuando se trata de tu vida, tu trabajo, tus objetivos o tu posición social, te han enseñado lo contrario. Te han enseñado que el comienzo debe ser ligero, agradable, suave, fluido. Tú mismo has sido condicionado para creer que imponer estándares desde el principio es arrogante, que proteger tu autoridad es inseguro, que establecer límites es grosero. Y sin embargo, cada fracaso que recuerdas comparte un patrón. Comenzaste con demasiada suavidad. Maquiavelo lo explica con claridad cuando habla del príncipe nuevo. Él dice que alguien que llega a una posición de poder recién creada tiene una sola tarea urgente: consolidar. Un príncipe nuevo no puede darse el lujo de complacer a todos. No puede mostrarse vacilante. No puede abrir la puerta a las interpretaciones. Necesita, al inicio, ser más duro que cualquier gobernante ya establecido. ¿Por qué? Porque un príncipe nuevo no tiene historia. No tiene reputación que lo proteja. No tiene precedentes de fuerza. Todo el mundo está observando para ver si puede ser empujado. Y aunque tú no dirijas un reino, la lógica es exactamente la misma. Cuando entras a un nuevo trabajo, tú eres un príncipe nuevo. Cuando te integras a un nuevo grupo social, tú eres un príncipe nuevo. Cuando comienzas un proyecto personal, tú eres un príncipe nuevo. Cuando inicias una relación, tú eres un príncipe nuevo. La gente no te conoce. No sabe hasta dónde puede llegar contigo. No sabe si respetarte o probarte. No sabe si eres firme o moldeable. Y aquí sucede algo que casi nadie reconoce. La gente prueba los límites no porque quiera dañarte, sino porque necesita saber dónde están. Necesita entender la estructura del espacio social que estás creando. La severidad inicial no es agresión, es claridad. Mira este escenario corporativo. Tú llegas a un equipo nuevo, lleno de personas con experiencia. Tú decides ser agradable, así que aceptas tareas que no te corresponden. Sonríes cuando te interrumpen y te quedas callado cuando alguien toma crédito por algo que hiciste. Desde tu perspectiva, estás construyendo armonía. Desde la perspectiva del equipo, acabas de definir tu lugar. Tú eres el que se deja mover. Ahora imagina el mismo escenario, pero con severidad inicial. Tú eres respetuoso, sí, pero claro. Tú dices no cuando algo no es tu responsabilidad. Tú corriges cuando alguien da información incorrecta sobre tu trabajo. Tú marcas tiempos, estándares y prioridades. No gritas, no humillas, pero tampoco permites que nadie trace tu territorio por ti. La reacción inicial puede ser sorpresa, incluso incomodidad, pero algo más profundo ocurre. La gente entiende que tú sabes quién eres, y la incomodidad inicial se transforma en respeto estable. Lo mismo pasa en lo social. Tú llegas a un grupo nuevo y quieres caer bien. Te ríes más de lo que deberías, toleras chistes que no te gustan, participas en planes que no te interesan. Más tarde te preguntas por qué nadie toma en serio tus opiniones. Simple, tú enseñaste a todos que quieres pertenecer más de lo que quieres respetarte. Pero si desde el inicio tú muestras estándares, no para dominar sino para definirte, algo curioso ocurre. La gente se ajusta, te ubica, te valora. Porque la verdad incómoda es esta: nadie respeta lo que no tiene forma. Y en lo romántico, la severidad inicial es aún más evidente. Tú muestras todo tu interés desde el día 1, te acomodas al horario de la otra persona, respondes de inmediato, nunca dices no. Luego te preguntas por qué el interés cae. Porque tú enseñaste que tu atención no cuesta nada. Y lo que no cuesta nada, vale poco.
Maquiavelo insiste en la severidad inicial porque sabe que el mundo sigue una ley más antigua que cualquier libro. Al principio, todo está en prueba. Tu carácter, tus límites, tu dirección, tu consistencia. Si fallas ahí, todo lo que construyas después estará sobre arena. Y aquí está la parte que nadie te dice. Una vez que ya estableciste la base, tú puedes suavizar. Tú puedes ser flexible, generoso y relajado. Pero esa suavidad será percibida como elección, no como debilidad. Como una apertura, no como un hueco en tu armadura. Por eso la severidad inicial no es crueldad. Es estrategia. Es una inversión que protege lo que aún no existe, pero que tú necesitas que exista. Tú no comienzas fuerte para asustar. Comienzas fuerte para que aquello que estás construyendo tenga la oportunidad de sobrevivir. Y tras entender la severidad inicial de Maquiavelo, pasamos al siguiente punto esencial. Ley número 4. Eliminar ambigüedad desde el primer segundo. Regla número 1. Eliminar la ambigüedad desde el primer segundo. Y antes de explicarte por qué, quiero que te hagas 3 preguntas que casi nadie se atreve a enfrentar. Primera pregunta. ¿Qué sucede cuando tú mismo no estás completamente seguro de lo que quieres? ¿Quién toma el control en ese vacío? Segunda pregunta. ¿Alguna vez notaste que cuando tú dudas, alguien más aparece para sugerirte qué deberías hacer, y al final termina siguiendo lo que a esa persona le conviene, no lo que te conviene a ti? Tercera pregunta. ¿Cuántas oportunidades has perdido porque comenzaste algo sin establecer un tono firme y claro desde el primer momento? Si te incomodan estas preguntas, es porque ya intuyes la verdad. El origen de casi todos los fracasos está en un inicio débil, flojo, tibio. Un inicio donde tú mismo dejas un espacio vacío, pensando que no pasa nada. Pero sí pasa. Ese espacio lo llena alguien más. Aquí entra la primera regla de la Fundación de Hierro: eliminar la ambigüedad desde el primer segundo. Y cuando digo primer segundo, hablo literalmente del momento exacto en el que tu proyecto toca la realidad. El instante en el que lo mencionas, lo presentas, lo propones o incluso solo lo piensas. Porque en cuanto muestras una duda, una pausa, una frase débil, alguien la captura, la interpreta y la usa para moldear tu destino de acuerdo a su beneficio. Déjame mostrarte cómo funciona esto con ejemplos que conoces demasiado bien. En un entorno corporativo, imagínate que tú propones un nuevo proyecto en una reunión. No tienes dudas sobre la idea, pero sí tienes dudas sobre ti mismo. Entonces hablas con frases suaves, como bueno, pensé que tal vez podríamos intentar algo así. En el momento en que dices tal vez, un colega más agresivo, y no necesariamente más competente, interviene y toma el control. Ahora él decide el alcance, decide el ritmo y decide incluso si tú participas o no. Todo porque tú dejaste un vacío que él llenó. En tu vida social, tú organizas un plan con amigos. No estableces claramente dónde, cuándo, ni cómo. Solo dices si quieren, nos juntamos en la tarde y vemos qué hacemos. Esa frase, que parece inocente, firma tu renuncia al liderazgo. Lo que pasa después es predecible. Alguien con más claridad decide el lugar, decide el costo, decide incluso la dinámica del grupo. Y tú no eres más que un invitado en tu propio plan. No porque seas débil, sino porque comenzaste débil. En lo romántico, conoces a alguien que te atrae. Tienes buena conversación, química, señales positivas. Pero cuando llega el momento de avanzar, dices algo así como bueno, no sé, si tú quieres podríamos vernos otro día. Ese si tú quieres elimina al instante tu atractivo. No porque sea malo ser considerado, sino porque suena a duda. Y cualquier duda invita a la otra persona a tomar el control emocional, decidir el ritmo y establecer el valor de la interacción. Tú entregaste la iniciativa antes de tiempo. ¿Ves el patrón? En todos estos casos, tú creaste un hueco, un silencio interpretativo, un espacio sin dueño. Y en ese espacio, siempre entra alguien más. Siempre. Ahora, aquí viene la parte que duele, pero que necesitas escuchar. La ambigüedad rara vez se interpreta a tu favor. La mente humana está diseñada para llenar los huecos con suposiciones, y esas suposiciones casi nunca te benefician. Si tú entras a una negociación y dices, bueno, estoy abierto a diferentes posibilidades, la otra parte no piensa qué flexible y estratégico eres. Piensa, puedo empujarte más. Si tú dices en una reunión, no estoy seguro de si esto es lo correcto, la gente no escucha prudencia.
Escucha inseguridad. Si tú presentas un proyecto sin firmeza, la mayoría lo interpreta como un permiso para reescribirlo, modificarlo o directamente tomarlo para sí. Por eso la primera regla es eliminar toda ambigüedad desde el primer segundo. No en el minuto 1, no en la mitad, no después de analizar, desde el primer segundo. Y eliminar ambigüedad no significa ser rígido. Significa que cuando tú introduces una idea, una intención o una dirección, lo haces con claridad absoluta. No estoy explorando, estoy proponiendo. No estoy tanteando, estoy decidiendo. No estoy viendo qué pasa, estoy definiendo lo que va a pasar. La claridad es poder porque destruye las interpretaciones ajenas antes de que empiecen. La claridad es poder porque impide que otros te ayuden tomando control de tu visión. La claridad es poder porque establece un marco. Aquí juego yo, con mis reglas, mis límites y mi ritmo. Y aquí viene algo que casi nadie entiende. Aclarar no es solo para los demás, es para ti. Cuando tú declaras algo con contundencia, obligas a tu mente a alinearse. Lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva, que básicamente es cuando tu cerebro odia que tus palabras y tus acciones no coincidan, empieza a trabajar a tu favor. Si tú dices con firmeza voy a hacer esto, tu cerebro siente presión interna por cumplirlo, porque no soporta verse como incoherente. Esa presión te fortalece. Entonces quiero darte una regla simple que puedes aplicar desde hoy. Cualquier proyecto, idea o interacción que tú presentes deben hacer con un mensaje principal que no deje espacio para interpretaciones. No creo que podría. No tal vez funcione. No a ver qué pasa. Sino, esto es lo que voy a hacer. Este es mi objetivo. Este es el camino que voy a seguir. ¿Te imaginas cuántos conflictos te habrías evitado solo con eso? ¿Cuántas veces habrías mantenido el control? ¿Cuántas puertas se habrían abierto si desde el principio hablabas con firmeza en lugar de suavidad? La primera regla es clara. Cuando tú comienzas con ambigüedad, tu proyecto no pertenece a ti. Es una invitación abierta para que alguien más lo moldee. Pero cuando tú comienzas con claridad, toda la estructura se alinea a tu voluntad. Y eso, justamente eso, es el inicio de una fundación de hierro. Y ahora que eliminamos la ambigüedad, pasemos al siguiente principio que redefine tu enfoque. Ley número 5, regla número 2, definir consecuencias claras y aplicarlas rápido. Antes de entrar directo, quiero que te hagas 3 preguntas incómodas. Primero, ¿por qué las personas te respetan menos justo cuando tú más intentas ser flexible? Segundo, ¿por qué cuando dices esta vez te dejo pasar, pero no se repite la gente lo repite? Tercero, ¿qué mensaje oculto transmites cada vez que pospones una consecuencia que tú mismo prometiste? Si te incomodan, es porque ya sabes la verdad. Cuando tú no aplicas una regla desde el principio, tú mismo destruyes tu autoridad. No te la quitan, tú la entregas. La ley de la fundación de hierro dice que todo comienzo define el fin. Y si tú no marcas consecuencias desde los primeros días, lo que estás construyendo no es una fundación de hierro, es de gelatina. Aquí viene la parte que muchos no quieren aceptar. En los primeros días de cualquier proyecto, grupo, relación o trabajo, todos te están observando. No para ver si eres buena persona. Te observan para saber hasta dónde pueden empujarte. Ese es el instinto humano, probar límites. Algunos lo hacen de forma sutil, otros de forma descarada, pero todos lo hacen. Imagina esto. Estás liderando un equipo nuevo en una empresa. Uno de tus integrantes, llamémosle Tomás, entrega un reporte con 2 días de retraso. Tú no quieres parecer un jefe rígido, así que dices la frase típica, no pasa nada, pero por favor intenta entregarlo a tiempo. Suena amable, también suena a debilidad. Y tu cerebro quiere creer que ahora Tomás te respetará, pero la realidad es otra. Acabas de enseñarle que las reglas no son reglas, son sugerencias. Y la gente es adicta a aprovechar sugerencias. Esto no tiene nada que ver con ser agresivo, ni con ser controlador. Tiene que ver con claridad. El mundo respeta lo que es claro. Y las consecuencias son la forma más clara de comunicar tus límites. Déjame contarte algo que quizá ya viviste. Empiezas un proyecto personal, un negocio, un canal, una rutina de entrenamiento. Te dices a ti mismo que lo harás todos los días, pero la primera semana fallas 2 veces y no pasa nada.
Tú te dices que mañana te pondrás serio, pero tu mente ya aprendió que no hay castigo por fallar. Y cuando tú no aplicas consecuencias, tu propia disciplina se derrumba. No por flojera, sino por falta de estructura. Es como un perro que nunca tuvo correa, no obedece porque nunca aprendió a hacerlo. Las consecuencias no son castigos, son recordatorios. Son el eco de tu intención. Sin ese eco, tus reglas son silencio. Ahora, ¿por qué deben aplicarse rápido? Porque el tiempo diluye la autoridad. Si tú dices que habrá un límite, pero lo aplicas 3 días después, tu mensaje se vuelve confuso. Y cuando las reglas se sienten confusas, se vuelven negociables. Y cuando se vuelven negociables, tú pierdes control. Piensa en un grupo de amigos. En tu círculo hay alguien que siempre llega tarde. Te lo hace 1 vez, 2 veces, 3 veces. Tú te callas porque no quieres armar drama. Pero un día explotas. Les dices que ahora sí, a partir de hoy, al que llegue tarde no se le espera. Suena firme, pero como tú toleraste el comportamiento durante meses, nadie te cree. Tu límite está muerto antes de nacer. Si tú aplicas una consecuencia desde el primer desbalance, no solo corriges la acción, sino que envías un mensaje poderoso. Aquí las reglas son reales. Aquí lo que digo significa algo. En lo romántico también funciona. Sales con alguien que siempre cambia los planes a última hora. Tú quieres agradar, entonces te adaptas. No dices nada, pero esa persona aprende que tú siempre te ajustas, que tú no exiges, que tú no marcas territorio, y sin darte cuenta, te colocas en una posición inferior. No porque la otra persona sea mala, sino porque tú enseñaste que contigo todo vale. Cuando finalmente dices, no me gusta esto, ya es tarde. El patrón está armado y tú mismo lo permitiste desde el día 1. Te voy a decir algo que poca gente tiene el coraje de aceptar. Las consecuencias no son para castigar a otros. Las consecuencias son para protegerte a ti, para preservar tu energía, tu foco y tu respeto propio. Cuando tú no usas consecuencias, la gente ocupa el espacio que tú abandonaste. Déjame darte una imagen simple. Un límite sin consecuencia es como una cerca sin electricidad. Se ve bonita, pero cualquiera la empuja hasta tirarla. Una consecuencia aplicada rápido es la corriente que hace que nadie vuelva a tocarla. La clave está en que las consecuencias deben ser proporcionales y comunicadas de forma firme, no emocional. Si lo haces desde el enojo, pierdes credibilidad. Si lo haces desde la calma, proyectas control. Y en un mundo donde todos pelean por poder, el control es la moneda más valiosa. Volvamos a Tomás. En un escenario distinto, tú le dices claro desde el primer día, los reportes se entregan el martes a las 6. Si no llegan, ese mismo día reasigno el trabajo a otra persona. No amenazas. No gritas. Solo declaras la regla y la consecuencia. Cuando Tomás entrega tarde, tú reasignas el trabajo sin culpa. Y ese pequeño acto envía un mensaje que transforma el grupo. Aquí no se juega con los procesos. Aquí el estándar es real. Lo mismo pasa contigo. Si tú dices que entrenarás a las 7 y no lo haces, tu consecuencia puede ser simple, recortar media hora de ocio. No es un castigo, es un recordatorio. Y cuando lo haces cada vez, tu cerebro aprende, fallar tiene precio. Y cuando fallar tiene precio, fallas menos. Quiero que entiendas algo que define la diferencia entre un líder auténtico y un líder débil. El líder débil espera a que la gente lo respete. El líder auténtico construye ese respeto desde la claridad, desde la consistencia, desde la capacidad de actuar donde la mayoría titubea. La gente no te respeta porque eres bueno, te respeta porque eres predecible, porque saben que tú dices algo y lo cumples. Y esa reputación se crea en los primeros días, cuando aún todo está siendo observado, cuando cada movimiento define cómo serás percibido durante meses o años. Si tú quieres construir una fundación de hierro, no basta con reglas. Necesitas consecuencias. Y no basta con consecuencias. Necesitas aplicarlas rápido, con calma y sin excusas. Eso es lo que fija tu autoridad, no tus palabras. Entonces pregúntate, ¿qué límite estás dejando morir por miedo a incomodar? ¿Qué consecuencia estás postergando? ¿Y cuánto poder has perdido por evitar un momento incómodo? La verdad es simple. Lo que tú permites en los primeros días será tu techo durante todo el proyecto. Y lo que corriges desde el principio
se vuelve tu base de poder. Esa es la segunda regla de la Fundación de Hierro. Pero antes de seguir, hay una verdad incómoda que cambia por completo el juego. Ley número 6. Controlar el ritmo emocional del grupo. Hoy voy a romperte una idea que casi seguro has dado por hecha toda tu vida. La mayoría de las personas creen que el líder es quien tiene la mejor idea, quien habla más fuerte o quien demuestra más valor. Eso suena bonito, inspira y queda perfecto en un discurso motivacional. Pero en el mundo real, esa creencia es una trampa, una ilusión. La verdad es mucho más fría. El verdadero líder es quien controla el clima emocional del grupo. El que decide, sin decirlo, cuando el ambiente sube, cuando baja, cuando se acelera y cuando se detiene. El que marca el ritmo. Y aquí viene lo interesante. El que marca el ritmo termina marcando el estándar psicológico del entorno. Es decir, sin que nadie lo note, se convierte en la referencia emocional para todos. Su forma de reaccionar se vuelve el mapa invisible que guía al resto. Pero vamos por partes. Primero quiero mostrarte la mentira que te han vendido. La creencia popular dice que tú debes adaptarte al ambiente, que si tu equipo está tenso, tú también debes estar tenso, que si tu grupo está relajado, tú te relajas, que si todos están apurados, tú corres. Te enseñaron a ser un termómetro, alguien que refleja el estado emocional de los demás. Suena empático, suena equilibrado, pero en el terreno real, ser un termómetro te condena a la irrelevancia, porque si solo reflejas, jamás diriges. La verdad, la parte incómoda, la que casi nadie quiere aceptar, es esta. Si tú no controlas el ritmo emocional del grupo, otro lo va a controlar por ti. Y ese otro decidirá cómo te comportas, qué sientes y cómo reaccionas. Ahora te voy a mostrar cómo funciona esta regla en la vida real. Imagina que estás en una junta de trabajo. El ambiente está cargado, todos hablan rápido, todos parecen preocupados por una fecha límite. Tú llegas, y sin darte cuenta, te alineas con esa energía. Te pones tenso, aceleras tu voz, te mueves como si tuvieras prisa. Crees que así te integras, pero lo que en realidad sucede es que pierdes el poder, pierdes autoridad. Te vuelves uno más en la avalancha emocional del resto. Ahora imagina lo contrario. Imagínate entrando a ese mismo ambiente tenso, pero tú mantienes tu velocidad normal. Hablas claro, pausas cuando quieres pausar, respiras profundo. No te aceleras porque los otros estén acelerados. De pronto, sin decir una palabra sobre emociones, provocas algo extraño. Algunos empiezan a regular contigo. Su tono baja, su respiración cambia, su ritmo se acomoda al tuyo. En menos de 2 minutos, tú ya no eres un participante del ambiente. Tú eres quien lo dicta. Eso es poder. Y es silencioso. No tienes que gritar, no tienes que intimidar, no tienes que imponer. Solo tienes que mantener tu propio ritmo al entrar en un ritmo ajeno. El grupo siempre sigue al más estable emocionalmente. Ese es un principio humano, pero casi nadie lo usa porque casi todos tienen miedo de no encajar, miedo de parecer lentos, miedo de no adaptarse. Cuando tú controlas tu ritmo, cuando mantienes tu centro, el grupo empieza a orbitar alrededor de ti. Déjame darte un ejemplo social. Estás con tus amigos. Todos están hablando encima unos de otros, todos gritando, todos riéndose como si estuvieran compitiendo por quién es el más escandaloso. El que normalmente gana ahí es el más ruidoso, pero el más ruidoso no necesariamente lidera, solo destaca. El que realmente lidera en ese tipo de dinámicas es el que, sin subir su volumen, consigue que los demás bajen el suyo. Tal vez haces un comentario breve, lento, casi suave, y de pronto, alguien baja la voz para escucharte. Otro hace lo mismo. El ambiente entero se recalibra. Ya no estás flotando dentro del ruido. El ruido empieza a acomodarse a ti. Eso es controlar el ritmo emocional. Y si lo haces bien, no solo diriges una conversación, diriges la energía del grupo. Y quien dirige la energía, dirige el comportamiento. Quiero llevarte ahora a un escenario de conflicto. Alguien te enfrenta. Habla rápido, está alterado, quiere una reacción inmediata. La mayoría de las personas caen en esa trampa y responden igual, rápido, reactivo, tenso. Pero si tú bajas tu ritmo, si hablas más lento que la otra persona, si tu respiración se vuelve más profunda,
creas un efecto psicológico muy potente. Haces que el conflicto se juegue según tus reglas. La otra persona empieza a sentirse exagerada, fuera de control. Tú pareces el adulto en la habitación. Tú marcas el nuevo ritmo. Es lo que los psicólogos llaman contagio emocional, pero en simple, las emociones se transmiten como un virus, y el que está más estable contagia al resto. Ese es el motivo por el que un líder de verdad nunca corre cuando el resto corre, nunca grita cuando el resto grita, nunca se acelera cuando todos pierden la cabeza. Si el líder pierde el control, todo se derrumba. Si el líder mantiene el ritmo, todos encuentran el suyo. Y aquí viene la parte más poderosa de la regla. Cuando tú marcas el ritmo desde el inicio de un proyecto, la gente asume que tu ritmo es el estándar. Si trabajas calmado, los demás sienten que apresurarse es impropio. Si hablas con claridad, los demás sienten que divagar está fuera de lugar. Si mantienes una actitud firme, los demás sienten que la inestabilidad es un error. Tú no solo controlas el ritmo, controlas lo que el grupo percibe como normal. Y quien controla lo normal, controla el comportamiento. Por eso esta regla pertenece a la Fundación de Hierro. Si tu proyecto empieza sin ritmo, sin estabilidad emocional, sin una frecuencia clara, todo se dispersa. Pero si desde el primer día impones un ritmo firme, controlado, seguro, incluso en silencio, todo lo demás se organiza alrededor de ti. No necesitas ser el más inteligente. No necesitas ser el más fuerte. Solo necesitas ser el metrónomo emocional que los demás terminan siguiendo sin saber por qué. Esa es la ley. Y si la aplicas, tus proyectos no solo empiezan bien, empiezan bajo tu control, que es exactamente donde los quieres. Y ahora pasemos al punto que redefine por completo cómo avanzas. Ley número 7. El mecanismo del respeto acumulativo. Dicen que el respeto se gana con el tiempo, que basta con trabajar duro, ser constante y esperar a que el mundo lo note. Esa es la creencia popular, que el respeto llega solo, como si fuera un fruto que cae cuando ya está maduro. Pero esa idea es la razón por la que tantas personas trabajan años sin ser tomadas en serio. No es que les falte talento, es que empezaron débil. Y cuando tu inicio es débil, todo lo que viene después se vuelve una lucha innecesaria. La verdad contraintuitiva es esta: el respeto no se acumula con el tiempo, se acumula desde el primer movimiento. No crece por repetición, crece por intensidad inicial. Si arrancas fuerte, tu futuro se vuelve más liviano. Si arrancas suave, tu futuro se vuelve cuesta arriba. A eso lo llamo el mecanismo del respeto acumulativo. Es simple: cuando muestras fuerza al inicio, cada decisión futura encuentra menos resistencia. Y cuando muestras debilidad al inicio, cada paso futuro te exige doble energía, porque tienes que corregir la percepción que tú mismo creaste. Piensa en esto como en las reglas de un juego. Si tú no las defines en las primeras jugadas, otro lo hará por ti. Y una vez instaladas, cambiarlas es como tratar de modificar un edificio cuando ya está terminado. Es posible, pero es caro, desgastante y lento. Te voy a mostrar cómo funciona en 3 escenarios donde este mecanismo se nota con una claridad brutal: trabajo, vida social y relaciones. Y verás cómo, en todos, la fuerza o la debilidad del inicio define todo lo que viene después. Imagina que entras a un nuevo trabajo. La creencia popular dice que es mejor ser discreto, no incomodar a nadie, integrarte poco a poco. Suena sensato, pero en la práctica, ese comportamiento envía un mensaje silencioso: tú no eres un jugador peligroso. No eres alguien que cambie dinámicas. Eres alguien que se adapta a las que ya existen. Y aquí aparece una verdad que casi nadie admite: la gente te ubica en una jerarquía interna los primeros 3 días. Lo hacen sin pensarlo. Es algo automático. Si tú empiezas aceptando tareas que no te corresponden, respondiendo mensajes fuera de horario o callando cuando deberías opinar, tu equipo registra ese patrón. Y ese patrón se vuelve tu identidad. No porque tú seas así, sino porque así empezaste. Luego, cuando intentas poner límites, la gente se molesta. Te llaman poco colaborador. Te ven como alguien que cambió. Pero en realidad no cambiaste. Lo único que cambió fue tu tolerancia. Sin embargo, su percepción inicial se volvió tan fuerte que cualquier intento por corregirla se siente como un rompimiento del orden natural. Eso es el mecanismo del respeto acumulativo actuando en tu contra. Ahora vamos al terreno social. Seguro conoces a alguien que apenas entra a un grupo nuevo y, sin esforzarse,
recibe atención, interés y cierta admiración. No es porque sea perfecto, es porque domina una ley simple. Las primeras interacciones determinan su posición. Un inicio fuerte puede ser algo tan sencillo como mostrarse seguro al hablar, no reírse de todo lo que otros dicen, no apresurarse a agradar. En la psicología cotidiana esto se llama generar un marco. Pero en términos simples, tú comunicas que no estás ahí para mendigar aprobación. Y eso hace que el resto del grupo te trate con un nivel más alto desde el principio. La mayoría hace lo contrario, intenta caer bien rápido. Y esa urgencia por agradar marca su rol para siempre. Luego, cuando quieren que los respeten, deben remar contra su propia imagen inicial, y esa batalla siempre cuesta el doble. Y ahora viene el terreno más sensible, las relaciones. Hay una creencia muy repetida, que debes mostrar tu mejor versión para conquistar, que mientras más te entregas al inicio, más fuerte será la conexión. Pero eso solo funciona en películas. En la vida real, cuando tú das demasiado al inicio, lo único que generas es una expectativa irreal de disponibilidad. No es manipulación, es simplemente que el cerebro humano crea hábitos. Si alguien se acostumbra a que tú siempre estás ahí, cada intento posterior de poner ritmo, distancia o límites se interpreta como desinterés. Por eso tantas relaciones se rompen no por incompatibilidad, sino porque el inicio fue tan blando que no dejó espacio para que el otro te valore. Un inicio fuerte no es frialdad, es claridad, es ritmo. Es mostrar que tienes vida propia, prioridades propias y estándares propios. Y cuando empiezas así, el interés se mantiene sin que tú tengas que esforzarte. No porque juegues, sino porque marcaste tu posición desde el principio. Así funciona este mecanismo en todos los escenarios: trabajo, amigos, relaciones. Tu inicio establece el marco, y el marco gobierna todo lo que viene después. Cuando empiezas fuerte, las decisiones futuras fluyen. No tienes que justificarte, no tienes que pelear, no tienes que negociar cada centímetro. La gente ya te ubicó en un nivel donde no cuestiona tus movimientos. Cuando empiezas débil, cada decisión futura se vuelve una lucha. Cada límite se siente ofensivo. Cada cambio se percibe como una amenaza. Porque en su mente, tú no eres alguien que toma decisiones. Eres alguien que las acepta. La fundación de hierro siempre se construye antes del primer ladrillo visible. El respeto real no se pide, se instala. Y se instala desde el primer movimiento. Si tú controlas ese momento, el juego entero se acomoda a tu favor. Y esa es la fuerza secreta de un inicio fuerte. No solo te da respeto ahora, te da respeto acumulado, te da un camino más liviano, te da autoridad sin tener que pedirla, y te da poder sin tener que explicarlo. Tu historia no se define por cuánto haces, se define por cómo empiezas. Y entender esto nos prepara para el siguiente principio que desmonta otro mito central. Ley número 8. Cómo identificar y neutralizar debilidades tempranas. Aquí es donde la mayoría se engaña. Tú creces escuchando la idea romántica de que los problemas se resuelven solos, de que todo proyecto mejora con el tiempo y de que si algo empieza mal, igual puedes arreglarlo después. Esa creencia popular es cómoda, suena optimista, y por eso mismo es peligrosa. La verdad es otra. Los fracasos no aparecen al final. Se cocinan al inicio. Son pequeñas grietas que tú pasas por alto porque te emociona avanzar. Y cuando las descubres, ya están tan metidas en la estructura que repararlas cuesta 10 veces más. Esta sección es para entrenarte en lo que casi nadie domina: detectar debilidades tempranas y neutralizarlas cuando todavía son pequeñas, manejables y silenciosas. Empiezo con algo que siempre veo en hombres que quieren crecer en su carrera. Imagina que entras a un nuevo trabajo y piensas que tu rendimiento será lo único que importa. Crees que si trabajas duro, las relaciones, la política interna y los roces iniciales se acomodarán después. Esa es la creencia popular. Suena lógica, ¿no? Pero es falsa. En cualquier empresa, los primeros 30 días son como una fotografía. Ahí se decide tu reputación inicial, quién te respeta, quién te subestima y quién te está midiendo sin que tú lo notes. Si permites un mal hábito, una mala impresión o una dinámica de poder torcida, esa debilidad no se va a corregir sola. Se va a fortalecer. La verdad contraintuitiva es esta: las fallas pequeñas del inicio siempre crecen más rápido que tus aciertos. Por eso necesitas una especie de radar.
Un detector de fricciones, amenazas y vacíos que la mayoría ignora porque está demasiado ocupada soñando en grande. ¿Cómo lo haces? Primero, observa cualquier señal de resistencia. Cada vez que un proyecto te exige más energía de la normal, cada vez que algo se traba, cada vez que un paso que debería ser simple se convierte en una pelea, ese es tu primer aviso. Una fricción temprana es como un dolor ligero en el pecho. No te mata, pero te dice que algo anda mal. Déjame darte un ejemplo social. Supón que empiezas a moverte en un nuevo grupo de amigos. Tú crees que las pequeñas bromas sobre ti son parte de la confianza. Crees que los microcomentarios sarcásticos no importan. Pero si alguien se atreve a cruzar una línea temprano, es porque ya evaluó tu reacción y concluyó que no habrá consecuencias. Si no neutralizas esa microfalta, se convertirá en tu rol dentro del grupo, el tipo con el que siempre se puede jugar. Una debilidad temprana nunca se queda pequeña. Es un código de comportamiento, un permiso invisible. Otro terreno donde esto pasa muchísimo es en lo romántico. Empiezas una relación y notas ligeros atrasos en las citas, cancelaciones de último minuto o respuestas tibias. Tú lo justificas porque no quieres sonar intenso. Piensas que cuando la otra persona te conozca más, la dinámica mejorará. No, esa sería la historia idealista. La realidad es que esos detalles tempranos son radiografías de lo que esa persona cree que puede hacer contigo. Si no corriges esa dinámica desde el inicio, después intentar cambiarla se sentirá como una guerra perdida. Ahora hablemos de amenazas. No amenazas dramáticas, sino esas que parecen tontas. Son silenciosas. Por ejemplo, en un proyecto personal, una amenaza temprana es la falta de claridad. Si tú empiezas algo sin un mapa básico, probablemente vas a avanzar a punta de corazonadas. Y cada paso sin dirección es terreno fértil para errores que te costarán semanas de corrección. Otra amenaza es la informalidad. Cada vez que dices luego lo veo, después ajusto eso, ya lo mejoraré mientras avanzo, estás creando una deuda. Es como dejar una puerta entreabierta en un barrio peligroso. Tú crees que no pasará nada, pero estás enviando un mensaje, esto no está bajo control. También existen fallas estructurales. Estas son las más difíciles de ver porque, al inicio, todo se siente ligero. Todo parece una buena idea. Por ejemplo, supón que estás armando un proyecto con un amigo del trabajo. La emoción los hace ignorar que ninguno de los dos ha definido responsabilidades claras. Esa falta de estructura se siente insignificante al principio, pero más adelante se convertirá en discusiones constantes, retrasos y resentimiento. Una estructura débil funciona como un edificio sin columnas. Mientras el clima es tranquilo, parece estable. Cuando llegan las primeras tormentas, colapsa. ¿Cómo neutralizas estas debilidades? Empieza haciendo algo que casi nadie hace. Escucha las señales aunque sean incómodas. Si algo te hizo dudar, si te hizo incomodarte, si te hizo preguntarte ¿es normal esto?, no lo ignores. Tu cuerpo detecta amenazas antes que tu mente. Después aplica un principio simple. Confronta temprano, suavemente y con claridad. Tú no necesitas entrar en conflicto agresivo. Solo necesitas poner límites visibles. Por ejemplo, no repitas eso. Necesito que definamos esto. Este proceso no puede seguir así. Esa claridad temprana evita guerras futuras. También necesitas eliminar romanticismos. Tú no estás construyendo un proyecto para que se vea bonito. Lo estás construyendo para que sea estable. Eso significa revisar tus cimientos con una sinceridad brutal. Pregúntate, ¿qué parte de esto depende de suerte? ¿Qué parte estoy asumiendo sin evidencia? ¿Qué parte estoy ignorando porque no quiero enfrentarla? Una estrategia poderosa es evaluar tu proyecto como si fueras tu peor enemigo. ¿Dónde atacarías? ¿Dónde está la puerta más débil? ¿Qué parte se caería con el primer golpe? Ver tus debilidades desde esa perspectiva te obliga a reforzarlas antes de que alguien más las descubra. Y recuerda esto, una corrección temprana siempre es más barata que una reparación tardía. Una conversación incómoda ahora es mejor que un conflicto grande después. Un ajuste estructural ahora es mejor que reiniciar todo más tarde. Un límite puesto hoy es mejor que un resentimiento acumulado. Esta es la ley de la fundación de hierro. Nada fuerte nace fuerte. Todo fuerte nace revisado 1000 veces. Si tú aprendes a identificar tus fallas cuando todavía son suaves, flexibles y silenciosas,
construirás proyectos, relaciones y reputaciones que no se quiebran con facilidad. Tu poder no está en prever el futuro, está en dominar el inicio. Y entendidas las debilidades tempranas, ahora toca enfrentar el siguiente punto decisivo. Ley número 9. El giro final, cuando suavizar sin perder dominio. La mayoría de la gente cree que si empiezas un proyecto, un trabajo o incluso una relación con demasiada fuerza, después será imposible suavizar. Piensan que la dureza inicial te encierra en un personaje rígido, frío, imposible de matizar. Esta es la creencia popular, que empezar firme te vuelve prisionero de tu propia imagen. Y esa idea, aunque suena lógica, es completamente falsa. La verdad es otra, y es casi lo contrario. Cuando tú empiezas con dureza estratégica, con reglas claras, con estándares altos, con límites no negociables, creas una estructura que después te permite ser generoso sin perder tu posición. Es como construir un edificio sobre acero y luego decorarlo con madera y luz cálida. La solidez está oculta debajo, pero dirige todo. Si empiezas blando, el resto del camino es sufrimiento. Si empiezas firme, después puedes suavizar sin ceder control. Esta es la parte que casi nadie entiende. Piensa un momento en cualquier ambiente corporativo. Cuando alguien nuevo llega a un equipo e intenta caerle bien a todos, se muestra demasiado disponible, demasiado amable, demasiado ansioso por encajar. ¿Qué ocurre? Lo encasillan como el que acepta todo. Y una vez tienes esa etiqueta, es casi imposible eliminarla. Te vuelves el que siempre está para cubrir los problemas del resto, el que puede recibir tareas que nadie quiere, el que no recibe crédito. Es gracioso, pero cuando intentas ser flexible desde el principio, terminas prisionero de esa flexibilidad. Ahora imagina lo contrario. Tú entras a ese mismo equipo y marcas reglas claras desde el primer día. No eres grosero, solo firme. Dejas claro tu tiempo, tus prioridades, tus límites. No aceptas tareas que no te corresponden. No dices sí para quedar bien. ¿Qué ocurre? Al inicio despiertas distancia y respeto. Y a partir de ahí, tienes algo que la mayoría nunca obtiene, la libertad de elegir cuándo ser flexible. Cuando tu base es firme, cualquier gesto de suavidad se vuelve valioso. Tus excepciones generan gratitud, no expectativa. Tu amabilidad se percibe como una decisión, no como debilidad. Y ese es el verdadero poder. Te voy a dar un ejemplo social. Imagina un grupo de amigos donde siempre hay ese personaje que intenta agradar demasiado. Lo invitan a todo, sí, pero nadie lo respeta. Lo ven como accesible, manipulable, moldeable. Nunca lidera nada. Nunca marca el ritmo. Ahora piensa en la persona que mantiene cierta distancia. No contesta de inmediato. No acepta cada plan. No se ríe de todo por quedar bien. En muchos casos, ese es el que termina liderando sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque la distancia inicial genera una especie de aura. La gente calibra su comportamiento frente a esa persona. Y lo interesante es que, una vez estableció esa distancia, puede permitirse ser cálido, atento, generoso, sin perder su posición. Su suavidad se percibe como algo selectivo, casi como un privilegio. Esto funciona igual en proyectos personales. Cuando tú empiezas con un estándar suave, dejas que la pereza, la improvisación y el desorden se instalen. Después, cuando intentas subir el nivel, la resistencia interna es brutal. Pero si al inicio marcas un régimen duro, lo que viene después puede ser más flexible sin que tu estructura colapse. La dureza inicial no es brutalidad, es claridad, es estructura, es definir desde el primer día que aceptas y que no. Es trazar una línea que te protege incluso cuando estás siendo amable. Hay una creencia más que debes romper, la idea de que suavizar después te hace inconsistente. No es inconsistencia, es estrategia. De hecho, los líderes más respetados del mundo usan este patrón: firmeza al inicio, benevolencia después. Imagina que estás dirigiendo un proyecto con un equipo nuevo. Si tú comienzas diciendo que quieres un ambiente relajado, que no quieres presionar, que todos deben sentirse cómodos, esa suavidad será interpretada como permiso para bajar el ritmo. Y después, cuando intentes exigir resultados, te verán como injusto. Pero si el inicio es estricto, con metas claras, con exigencia, con estructura, después puedes relajar ciertas reglas sin perder autoridad.
No solo no pierdes autoridad, ganas lealtad. El equipo siente que la flexibilidad proviene de fortaleza, no de debilidad. Esto también aplica en el terreno romántico. Si al inicio eres excesivamente complaciente, el otro asume que tu atención es constante y garantizada. Pero si al principio mantienes tus límites, tus prioridades y tu tiempo, después cualquier gesto de afecto se siente auténtico y poderoso. No das amor por necesidad, lo das por decisión. Eso cambia toda la dinámica. Entonces, ¿cuándo suavizar sin perder dominio? La respuesta es sencilla, solo cuando tu estructura inicial ya está instalada, solo cuando el otro ya entendió tus límites, solo cuando tu presencia ya comunica firmeza sin necesidad de explicarla. Es como entrenar a alguien para bailar contigo. Primero marcas el ritmo, luego permites improvisación. Pero lo que sostiene la improvisación es tu estructura inicial. La suavidad sin estructura es sumisión. La suavidad con estructura es liderazgo. Piensa en cualquier líder que admire mucha gente. Su respeto no proviene de ser blando o duro, proviene de saber combinar ambos con precisión. Primero delimita el terreno, después juega dentro de él con libertad. Tú puedes usar el mismo principio en tu vida diaria. La dureza inicial no es una coraza, es un cimiento. Y cuando tú construyes sobre cimientos fuertes, puedes permitirte ventanas, detalles, luz y calidez sin que nada se derrumbe. El error es querer suavizar antes de haber construido autoridad. El acierto es aprender a suavizar cuando ya no necesitas demostrar nada. Ese es el giro final de la ley de la fundación de hierro. Empiezas con acero para después poder dar calidez sin perder tu poder. Empiezas duro para terminar libre. Y con eso claro, pasemos ahora a cerrar la idea y dejarte con la reflexión final. ¿Listo para el último punto? Y aquí está la resolución del misterio. La fundación de hierro no es una metáfora poética. Es una acción concreta que tú tienes que ejecutar esta misma semana. Así que piensa en un proyecto que estés a punto de iniciar. Tu nuevo hábito, tu negocio, tu canal, tu entrenamiento, lo que sea. Y aplícale la regla que Maquiavelo le impondría a cualquier príncipe nuevo. En los primeros días, la disciplina no es negociable. La suavidad es la puerta del fracaso. Y el error específico que debes evitar es empezar probando, viendo qué pasa, tomándolo ligero. Ese es el veneno. El primer día con dudas es un proyecto que nace enfermo. Ahora, la síntesis filosófica. Cuando Maquiavelo habla de los comienzos, está hablando del único momento en el que la realidad todavía es maleable. Al inicio, tú eres el escultor y el proyecto es arcilla húmeda. Después, cuando ya se seca, corregir requiebres y deformidades cuesta el triple. Por eso la dureza inicial no es crueldad, es inteligencia. Es la decisión consciente de construir una estructura que soporte tormentas. Una fundación de hierro no es ser perfecto, es ser inflexible con lo esencial y despiadado con lo que puede destruirte más adelante. Si tú controlas el inicio, controlas el destino. Y ahora viene el desafío final. En las próximas 24 horas, tú vas a tomar un proyecto que has estado postergando y vas a escribir tus reglas de hierro. 3 normas que no se negocian, no se diluyen y no se reinterpretan. 3 líneas que protegen tu camino del caos. Luego, vas a cumplirlas durante los primeros 7 días como si dependiera tu vida de ello. Porque, metafóricamente, depende. Tu yo futuro está observando y necesita ver que esta vez si estás dispuesto a crear un imperio y no un castillo de arena. Si este cierre te hizo pensar, suscríbete para no perderte la próxima idea que puede cambiar tu manera de empezar. Déjame un comentario contándome cuál será tu fundación de hierro esta semana. Y si quieres ver cómo aplicar estrategia psicológica en tu día a día, comparte este video con alguien que también necesita empezar fuerte.